Hola chicas, bienvenidas. Gracias por ser puntuales y estar en la clase. Vamos a dar inicio a ella, esperando que los demás se puedan unir. Y les comparto la pantalla en este momento. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica, pero antes de comenzar vamos a hablar un poquito de el tema socioemocional de la semana, y lo que vamos a ver esta semana es acerca de la autoestima. Esta es una de mis frases favoritas de Eleanor Roosevelt. Ella dijo: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Yo creo que es muy cierto lo que ella dijo. Para que alguien nos pueda hacer sentir mal es porque nos creemos lo que esa otra persona está diciendo de nosotros. Y esa es parte de la autoestima que nosotros podamos tenernos, y es importante que la podamos cultivar. Venimos de una semana de estar hablando acerca de lo que era la inteligencia emocional y todo eso. Esto de la autoestima creo que es parte de nuestra inteligencia emocional. El tener una estima sana, porque también hay personas que tienen una autoestima enferma, ¿verdad? Que se creen superiores a los otros. Según la psicología, no existe el complejo de superioridad, sino que son personas que tienen complejo de inferioridad, pero para que no se les note, tratan de hacerse sentir superior a los demás. Así que sabiendo esto, creo que es importante que cultivemos nosotros una autoestima sana, que podamos saber quiénes somos, de lo que somos capaces. Saber nuestras limitaciones es muy importante, pero saber que con esfuerzo podemos superar esas limitaciones. Entonces, les invito a todas y a todos a que podamos cultivar una buena autoestima y que podamos recordar siempre las palabras de Eleanor Roosevelt, ¿verdad? Que nadie nos puede hacer sentir inferior sin nuestro consentimiento. Pasaremos entonces a trabajar en esta sesión. Vamos a cubrir lo que es potencia eléctrica. Vamos a discutir qué es la potencia eléctrica, cuáles son las fórmulas para trabajar con ella, y vamos a ver un par de ejercicios prácticos. Luego, en la siguiente hora, vamos a trabajar en el proyecto, ya que hoy estamos ya, creo que a 5 de julio, y el 26 de julio tenemos que hacer la entrega final de nuestro proyecto. Por tal razón, he decidido que esta semana vamos a dejar una hora para trabajar en él. En esa hora se nos va a unir el profe Salvador, porque él quiere que completen la parte de física. Y así cualquier pregunta que tengan, ustedes pueden trabajar desde su casa y hacerle la pregunta al profe Salvador. Si ya completaron esa parte, pueden avanzar en cualquier otra parte del proyecto, ¿verdad? Hacer las preguntas que tengan, etcétera. Preguntas hasta acá, chicos. Señor, entonces en la otra hora que tenemos vamos a trabajar en el proyecto. Así es. Ok, gracias. Vaya. Entonces, como les decía, vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. El año pasado vimos lo que era la potencia mecánica, ¿verdad? Y está muy relacionada la definición de potencia eléctrica con lo que es la potencia mecánica. La potencia mecánica, decíamos el año pasado, que es igual al trabajo entre el tiempo. Matemáticamente así se define. Es decir, la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Igual, como pueden ver aquí, ¿verdad? Es la rapidez con la que se realiza un trabajo, pero al convertirla a potencia eléctrica es la rapidez con la que se transfiere la energía eléctrica. O podríamos también decir que es la rapidez con la que un electrodoméstico realiza su trabajo. Por ejemplo, un microondas, ¿con qué rapidez calienta la comida? O una refri, ¿con qué rapidez enfría la comida? Y así sucesivamente. De eso se trata la potencia eléctrica. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Les decía que la potencia es trabajo entre tiempo.
Las dos licuadoras pueden triturar hielo, pero esta que es de 1000 watts se va a tardar menos tiempo en realizar ese trabajo que la de 300 watts, ¿verdad? Así que recuerden que a mayor tiempo, menor potencia. Es una relación inversa. A más tiempo que se tarde, menor potencia tiene el electrodoméstico. Por lo tanto, ambas van a realizar el mismo trabajo, pero esta se va a tardar menos tiempo que esta. Viendo esta fórmula, si nosotros despejamos de aquí la energía, nos quedaría esta fórmula que ven acá. ¿Por qué la he despejado? Para explicarles que esta parte que está acá es trabajo, ¿verdad? Pero el trabajo, como hablábamos en clases anteriores, en física es sinónimo de energía y es sinónimo de calor. Aquí lo vamos a sustituir por lo que es energía, ¿verdad? La energía eléctrica en este caso es igual a la potencia por el tiempo. Es decir, que esto me permite esta fórmula me permite a mí calcular la energía consumida por un receptor o por un aparato eléctrico, como le quiera llamar, de donde se deduce que dicha energía depende de la potencia del objeto y del tiempo en que ese objeto va a estar funcionando. Los contadores de energía lo que registran es esto, ¿verdad? El trabajo, es decir, la energía. Por eso en el recibo de la luz me aparece que he consumido tantos kilowatts hora. El watt es la unidad de la potencia y la hora es la unidad del tiempo. O sea que cuando hablamos de kilowatt hora, estamos hablando de energía consumida. Todos los electrodomésticos en la parte de atrás deberían de traer una viñeta como esta, ¿verdad? Donde se dan las especificaciones eléctricas de cada aparato eléctrico. Ahorita estamos especialmente enfocados en lo que es la potencia. Aquí viene la potencia. Quiere decir que yo podría calcular, por ejemplo, si esta fuera la viñeta de la refrigeradora, yo podría calcular cuánta electricidad consume mi refri con la potencia. ¿Cómo? Sacando un promedio del tiempo que el motor de la refrigeradora está encendido, porque se sabe que el motor no pasa encendido las 24 horas, ¿verdad? Sino que se enciende por momentos. Entonces puedo sacar un promedio de cuánto tiempo pasa encendido ese motor, lo multiplico por la potencia y eso me va a dar la cantidad de energía que el electrodoméstico consume. Y es lo que se ve reflejado acá en esta parte en el recibo de la energía eléctrica. Y dice consumo en kilowatt hora. Aquí dice que es en kilowatt por segundo, pero no, me lo dan en kilowatt hora, ¿verdad? Entonces en esta parte de acá usted puede ver cuánta energía está consumiendo en su casa. Y podría hacer el cálculo haciendo lo que anteriormente le dije que hiciera con la refri, hacerlo con cada aparato eléctrico que usted tiene en su casa. ¿Cómo podemos calcular la potencia eléctrica? La potencia eléctrica, la fórmula principal es esta que está acá. Potencia es igual a voltaje por corriente. Usted sabe que en la clase pasada aprendimos acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Yo puedo sustituir en esta fórmula lo que es la ley de Ohm. Puedo sustituir, por ejemplo, el voltaje y me quedaría así, ¿verdad? Al despejar, I por R. Eso lo sustituyo acá y puedo obtener una nueva fórmula de potencia. Potencia es igual a I al cuadrado por R. O también de la ley de Ohm puedo despejar lo que es la corriente eléctrica y sustituirla acá. Y me quedaría así. Por lo tanto, otra forma de encontrar la potencia es multiplicando voltaje por voltaje entre resistencia, lo que me da voltaje al cuadrado sobre resistencia. La P es la potencia, se mide en watt. El watt es joule sobre segundo, que tiene que ver
muy bien con la fórmula que hablamos anteriormente, que es trabajo entre tiempo. Esta unidad está mala, solo debería de ser una S. Luego está la corriente que se mide en amperios, la V representa voltaje y la R resistencia que se mide en ohmios. Es bien común usar múltiplos y submúltiplos en esta parte de electricidad, como yo les había dicho antes, y con la potencia los más comunes son estos, ¿verdad? El kilowatt, que es igual a 1000 watts, pero también cuando hablamos de la energía transmitida por CAES o que pasa a través de los alambres eléctricos, hablamos de megawatts, que es 1.000.000 de watts, para que lo tenga presente por las unidades que le den en los ejercicios, ¿verdad? Aquí podemos hablar un poco acerca de las medidas que tenemos para poder ahorrar energía eléctrica. Son muchas. Yo creo que todos, si yo les preguntara a cada uno, deme un tip para ahorrar energía eléctrica, ustedes me los podrían decir, pero realmente lo hacemos. Es bien importante para nuestro planeta y para el bolsillo de nuestros papás que nosotros podamos ahorrar energía eléctrica. Con solo el hecho de desconectar los aparatos eléctricos que no estamos utilizando, solo eso ya es un gran ahorro de energía eléctrica. Yo lo hice en mi casa una vez, desconectaba todos los aparatos que no se estuvieran usando, los cargadores a veces dejamos conectado el cargador del celular y solo quitamos el celular, pero como el cargador tiene una resistencia o el conector tiene una resistencia, consume energía eléctrica, aunque parezca que no. Así que esos poquitos de energía al final van sumando en la factura, ¿verdad? Entonces podemos hacer ese acto tan sencillo para ahorrar energía eléctrica, como apagar las luces que no se estén utilizando, no abrir la refri frecuentemente, sino que abrirlo cuando sea necesario y sacar las cosas de una sola vez, planchar la ropa de una sola vez, etcétera. Todas las medidas de ahorro de energía que usted conoce valen aquí, ¿verdad? Aquí hay algunos que tienen que ver con cosas más avanzadas. Por ejemplo, usar paneles solares, eso puede contribuir a disminuir el gasto de energía. Cuando usted tenga su propia casa, puede tomar en cuenta esto, ¿verdad? Para poder ahorrarse, porque la energía eléctrica en nuestro país es uno de los países que tiene la energía eléctrica más cara, así que sale bastante costoso. A la hora de construir una casa, se pueden tomar medidas para que esa casa pueda ser ahorradora de energía, como por ejemplo ¿verdad? Colocar paneles solares. Nosotros somos bendecidos en este país que tenemos casi los 365 días del año sol y un sol que es súper fuerte, ¿verdad? Así que podemos ahorrarnos gran parte con los paneles solares. Usted me puede decir, pero tener paneles solares es súper caro, sí, pero es una inversión a la larga. Eso sale pagado y todavía nos sobra, ¿verdad? También se pueden revestir las paredes, el techo con un aislante para que no sea muy caluroso, en los lugares donde hace frío para que no sea muy frío. Eso va a ayudar a disminuir el uso de los ventiladores, del aire acondicionado, de la calefacción en los lugares donde hace frío. También podemos poner doble cristal a las ventanas. Eso no solo ayuda a aislar el ruido, sino también a mantener un clima agradable dentro de la casa. Y otra cosa importante es el empleo de electrodomésticos y lámparas de bajo consumo. Es decir, usar todos los focos de nuestra casa como focos LED. Los focos LED consumen una cantidad bien baja de energía comparado a los focos tradicionales y podemos tener la misma intensidad eléctrica o la misma intensidad luminosa a pesar de que sea de baja potencia, ¿verdad? También podemos comprar electrodomésticos que tengan una potencia alta para que en poco tiempo puedan ellos realizar el trabajo para lo que fueron creados y así ahorrar energía. O
comprar electrodomésticos que usen otra fuente de energía. Por ejemplo, hay secadoras. La secadora de ropa es una de las que más consume energía. Todo lo que se calienta, las cocinas de eléctricas, las secadoras, las planchas, esas son las cosas que más consumen energía. Entonces podríamos comprar una secadora de ropa de gas, que parte funciona con gas y parte con energía eléctrica. El gas es más barato que la energía eléctrica, ¿verdad? O cambiar nuestra cocina eléctrica por una cocina de gas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar al ahorro de energía. Y es sumamente importante para nuestro planeta, como le decía anteriormente, y para el bolsillo de sus papás. Y en un futuro para su propio bolsillo. ¿Tienen alguna pregunta de la parte teórica de lo que es la potencia, chicos? Bueno, si no hay preguntas, entonces proseguimos con la parte de los ejercicios. El primer ejercicio dice: determina la potencia producida por el circuito mostrado en la siguiente imagen. Y le dan el voltaje que le proporciona la batería y la resistencia. Bueno, le dan la corriente. Para que usted pueda encontrar la potencia. Recuerde que la fórmula es Pi, potencia igual a intensidad de corriente eléctrica por voltaje. Como tiene los dos datos, no necesitan saber el valor de la resistencia. Solo sustituye y lo encuentra. Es bien común que usted dé la respuesta en kilowatts y no en watts, ¿verdad? ¿Preguntas con este ejercicio? Perfecto. Entonces vamos con el ejercicio número 2. En el ejercicio 2 le dice: si la potencia producida por un pequeño motor eléctrico es de 32 watts, ya le dan aquí la potencia, esta sería el primer dato. Determine la resistencia eléctrica, me piden que encuentre R, que presenta al circular en él una corriente de 800 miliamperios. Como le decía, aquí en electricidad es bien fácil que usted encuentre en los ejercicios los prefijos decimales, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar esa tablita. Usted sabe que un amperio tiene 1000 miliamperios y de ahí usted hace la conversión y le sale 0.8 amperios. Recordamos que una de las fórmulas es: la potencia es igual a la corriente al cuadrado por R. De ahí despejamos R y sustituimos y nos da un valor de 50 ohms. ¿Preguntas con el segundo ejemplo? Muy bien, entonces vamos con el tercer ejemplo. En este ejemplo me dice cuál es la tensión. Recuerde que tensión es sinónimo de voltaje o sinónimo de diferencia de potencial, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión disipada por un juguete eléctrico que tiene una resistencia de 4 ohmios y desarrolla una potencia de 0.036 kilowatts? Primero vamos a poner los kilowatts a watts. Usted sabe que un kilowatts tiene 1000 watts. Entonces multiplico, ¿verdad? 0.036 por 1000 y eso me da 36 watts. Me está pidiendo cuál es la tensión, es decir, cuál es el voltaje. Y me está diciendo que la resistencia del juguete es 4 ohmios. Una de las fórmulas es: la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Despejo de ahí el voltaje, saco raíz, ¿verdad? En ambos lados para quitar el cuadrado del voltaje y luego sustituyo los datos y eso me da un valor de 12 voltios. Si se fija, los ejercicios no son muy complicados, pero sí tenemos que tener presentes las fórmulas, sacar los datos. Eso es sumamente importante para que usted pueda escoger entre las tres fórmulas que tenemos, que son esta, esta y esta, ¿verdad? Dependiendo de los datos que tenga y de lo que me piden, así las escojo. ¿Alguna pregunta, chicos, con los ejercicios? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas,
voy a proyectarles pensé que nos íbamos a tardar más en los ejercicios, así que les voy a proyectar la guía de esta semana donde hay un ejercicio extra para que podamos resolverlo, podamos ver cómo se resuelve. Es un ejercicio que a mí en lo personal me pareció bastante interesante. Déjeme buscar la guía. Vaya, este ejercicio me gusta bastante porque aplica la proporcionalidad, que es uno de los temas favoritos de estos exámenes de opción múltiple que hacen estandarizados, ¿verdad? Es decir, cuando usted se somete a un examen de admisión de la universidad o la prueba avanzo, le gusta hacer ejercicios de proporcionalidad. Por eso estamos ensayando ese tipo de ejercicios. En este ejercicio a mí me dan una gráfica. Esos son los datos que me dan. Y en esa gráfica me piden, solo me dan los 15 voltios y los 3 voltios. Y me piden que yo encuentre cuál es la potencia disipada por el resistor cuando este tiene un voltaje de 9 voltios. Y me dice que el resistor obedece a esta gráfica. Entonces, cuando usted ve la gráfica, inmediatamente recuerda que esta gráfica pertenece a una proporcionalidad directa. Solo para hacer un pequeño repaso. Ahorita. La proporcionalidad directa tiene una gráfica así, ¿verdad? Como esa que está ahí. Que nace del origen del plano cartesiano y tiene una inclinación de 45 grados cuando la constante de proporcionalidad es 1. Su fórmula es Y es igual a K por X, donde K es la constante de proporcionalidad. Entonces, si esto es 1, le da una línea recta muy parecida a esta con un ángulo de 45 grados. Esta línea puede acercarse al eje Y o acercarse al eje X dependiendo del valor de la constante. Todas las fórmulas tienen una constante de proporcionalidad. Cuando no aparece es porque es 1, ¿verdad? Pero todas las fórmulas la tienen. Una proporcionalidad inversa me hace una gráfica parecida a esta, una hipérbola. Y la fórmula, ¿qué manda? Dice No se en el ve. chat y ajá, no se puede ver, se ve como negra la pantalla. Vaya, ahorita lo vuelvo a compartir. Gracias por avisarme. Ahorita voy. Vamos a ver. Voy a tener que compartir la pizarra entonces. Espérenme. Vale. Espero que hoy sí lo puedan ver. Si no me avisan otra vez, porfa. Hoy sí se ve, señor. Vaya, gracias. Vaya, lo que les decía es que a mí me pueden examinar proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa en gráfico, ¿verdad? Como este que les acabo de presentar ahí. La proporcionalidad directa siempre va a ser una línea que nace del origen del plano cartesiano y una línea inclinada. La fórmula de la proporcionalidad directa es Y es igual a K por X, donde K es la constante de proporcionalidad.
Esta constante puede ser un número o puede ser una constante dimensional como la gravedad, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurren fórmulas. El peso es igual a la masa por la gravedad. La constante de proporcionalidad ahí es la gravedad. Siempre voy a sustituir 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la constante y lo que esta fórmula me está diciendo es que el peso y la masa tienen una proporcionalidad directa entre ellos. Es decir, que si yo la grafico, me quedaría una recta como esta. También tengo, por ejemplo, el perímetro de un círculo. La fórmula es 2pi por radio. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en esta fórmula? 2pi. Esta, si se fijan, no tiene unidades como la gravedad. Es una constante adimensional, pero siempre en la fórmula yo voy a sustituir 2pi como 2 por 3.1416. Entonces, esta es la constante, nunca va a cambiar. Cuando usted vea gráficas, fórmulas de este tipo, proporcionalidad directa, ¿verdad? Eso significa que si aumenta el valor de la masa, aumenta el valor del peso. Si disminuye el valor de la masa, disminuye el valor del peso. Y aquí, si aumenta el valor del radio, aumenta el valor del perímetro. Disminuye el valor del radio, disminuye el valor del perímetro. Es decir, en una proporcionalidad directa, cuando una de las variables aumenta, la otra también lo hace, y cuando la variable disminuye, la otra también lo hace en la misma proporción. Proporcionalidad inversa. La gráfica de la proporcionalidad inversa es una hipérbola, que es algo así, ¿verdad? Nunca va a tocar al eje Y ni nunca va a tocar al eje X. Funcionan los ejes como si fueran asíntotas. La fórmula que usted va a ver es Y es igual a K sobre X. Es bien difícil ver fórmulas así de limpias, ¿verdad? Que solo tiene la constante arriba y la variable abajo. La única que se me ocurre es la frecuencia de una onda es igual a 1 sobre el periodo. Lo que me está diciendo acá la fórmula es que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Es decir, que si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Y si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta. Aquí la relación entre las variables es aumenta, disminuye o disminuye, aumenta. Y lo puede ver aquí en la gráfica. A medida que esta va aumentando de valor, esta va disminuyendo. Mire aquí, cuando vale 2, por ejemplo, esta vale aquí. Este es el primer valor, valor 1. Cuando esta vale 4, esta vale Y2. Entonces, esta va aumentando, pero esta va disminuyendo. Por eso su gráfica es una hipérbola. Esto, las fórmulas en realidad le decía que es difícil encontrarlas de esta forma. Generalmente usted la va a encontrar así. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es decir, una variable arriba, una variable abajo. Cuando tenemos una fórmula de este tipo, lo que me está diciendo, hablando de proporcionalidad, es que la velocidad es directamente proporcional a la distancia, directamente proporcional, y a la vez es inversamente proporcional al tiempo. A medida que vayamos avanzando, voy a ir tratando de enseñarles a resolver este tipo de ejercicios
para que en los exámenes de opción múltiple que pronto se va a enfrentar a ellos, pueda saber cómo defenderse, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en cuanto a la proporcionalidad? Vale. Entonces, solo recordarles que cuando yo tengo un ejercicio de proporcionalidad, lo resuelvo, perdón, con regla de 3, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el valor 1 y conozco que a ese valor 1 le corresponde X1, por ejemplo. Conozco el valor 2, pero no conozco X2. Esta es mi incógnita. ¿Cómo resuelvo eso? Como es una proporcionalidad directa, es esto por esto entre esto, ¿verdad? Así se resuelve. Cuando es una proporcionalidad inversa, también se resuelve por regla de 3. Yo conozco que el valor 1 le corresponde X1. Conozco que al valor 2 le corresponde un X2, pero no lo conozco a X2. Pero como es una proporcionalidad inversa, entonces aquí lo que hacemos es cambiar esto o multiplicar en cruz, ¿verdad? Como usted quiera hacerlo. Cambiamos esto y aquí me quedaría la pregunta y aquí me quedaría X2. No sé cómo le habrán enseñado a usted en primaria a resolverlo, pero yo lo que hago es eso, ¿verdad? Invertirlo, invertir una de las dos y luego proceder igual que antes. Esto por esto, entre esto. En este caso sería esto por esto, entre esto, perdón. Que son los datos que tengo, ¿verdad? Para poder encontrar esto. Y así se resuelve cuando es una proporcionalidad inversa. Vaya, una vez que ya hice ese gran repaso, podemos volver a nuestro ejercicio. A mí me dan la gráfica solamente con el valor de 9 voltios y 1.8, que es este que está acá, ¿verdad? Entonces, por regla de 3, yo puedo sacar, perdón, me dan la gráfica moradita. 15 voltios, 3 amperios. Por regla de 3 yo puedo sacar el valor de 9 voltios, que es el que me pide el ejercicio que encuentre. Entonces, si a 15 voltios le corresponde 3 amperios, a 9 voltios le corresponde X. Como es una proporcionalidad directa, entonces hacemos este por este entre este, ¿verdad? Y lo resolvemos. Este por este entre este. Lo resolvemos y ya me da 1.8 amperios. Y luego ya solo sustituyo los datos. Me piden la potencia, ya tengo el voltaje, que es 9 voltios, y ya tengo el amperaje, que es 1.8 amperios. ¿Alguna pregunta con esta resolución, chicos? Perfecto. Entonces pasamos a la parte de el trabajo en equipo. Les felicito que estamos casi completos y los otros chicos que creo que no están es porque tienen problemas y ya se reportaron. Tenemos aquí de invitado al profe Salvador y él nos va a ayudar con la parte de física de su programa a presentar en el proyecto. Así que, profe Salvador, no sé si quiere hablar con estos niños. Hola, muy buenos días. Solo que no sé si me escuchan los niños por ahí. Yo sí le escucho. Sí, profe. Muy bien. Pues sí, señor. Acá me voy a quedar con ellos ahorita. Vamos a trabajar en equipo. Voy a pasar revisando. Creo que con ustedes alcanzamos a resolver todo el ejercicio, ¿verdad? Solo me confirman eso. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces en la parte de equipos vamos a trabajar para ver cómo lo van a presentar. Ya la parte de código ya la habíamos logrado avanzar.